¿Por dónde vamos, profe? Empecemos a viajar en la profeneta. Usted me dirá. Salimos, arrancamos. Arrancamos. Ponemos primera. Primero voy a cerrar el capítulo musical. Por favor, se lo con pido. Que además que estas canciones que están muy buenas, y la parte instrumental y vocal, sí. Los videoclips que acompañaban eran una locura. en aquellos momentos, y había una competencia a ver quién hacía el videoclip mejor, digamos, cuando MTV estaba en pleno auge, sí, digamos, en ¿no? pleno, ¿qué épocas? Entonces había una competencia, a ver qué grupo se superaba y todo, y era una cosa impresionante los videoclips de aquellas épocas y algunas posteriores también, por supuesto. Totalmente. Bueno, nada, cerramos me encanta. ese momento musical gracias a Pato. ¿Por dónde vamos? Vamos a volar en globo. ¡Ay, qué divino! Volemos en globo. Vamos a hablar sobre esto que está pasando sobre el espacio aéreo de Estados Unidos, que es un globo que ya está identificado, digamos, por el gobierno de Estados Unidos, que dijo que no lo iba a derribar, pero que estuvo protestando porque supuestamente, ahí lo vemos. Ahí lo vemos en imágenes, estamos a través de YouTube, a través de todos los canales visuales. Lo podemos ver, es un globo que es de procedencia china y que Estados Unidos sospecha que tiene la función de espiar lugares sensibles a los Estados Unidos que tienen que ver con su seguridad nacional. Por ejemplo, espacios de las Fuerzas Armadas, los silos que se le llaman, donde están los misiles que pueden portar. Porque lo veo y es súper simple, es un globo de tipo aerostático. ¿Por qué? Sí. ¿Pero por qué usan algo tan simple, digamos, precisamente por eso? Bueno, ahí está una de las grandes preguntas. Por ¿no? eso. Porque desde China se le dio una explicación a esto. Primero, el mismísimo Xi Jinping dijo que había que bajarle un poco el tono a la cuestión, que no era para tanto, digamos. Claro. Él lo dijo en chino. Tanto por lío supuesto, por un globito. Él lo dijo en chino, yo lo digo en español. Tanto lío por un globo. No, dice que es un globo que tiene que ver con fines científicos, ¿no? Un globo, bueno, que muchos lo utilizaron para cuestiones meteorológicas, ¿no? Durante tantos tiempos. Hizo una investigación sobre los globos. Ahora parece que hay otro globo que los canadienses han detectado, ¿no? Que desde el norte está también transitando y bueno, no saben exactamente qué información puede tener. De todas maneras, de Estados Unidos se dijo que este tipo de aparatos, digamos, si se vale el término, digamos, para recabar información, no tiene gran capacidad para hacerlo. Es decir, no es un satélite, etcétera. O sea que es limitado lo que puede llegar a obtener como información, ¿no? Más allá de unas fotos, videos y demás que puede llegar a obtener, no sería la gran cosa, digamos, pero bueno, les molesta que esto esté ocurriendo. El primer globo meteorológico, le cuento. Cuénteme, por favor, profe, se lo fue pido. En Francia en 1892. Y Estados Unidos tiene una larga relación con esto del espionaje y también de los globos meteorológicos. ¿Y por qué lo digo? Hubo un incidente en 1960 y esto también tiene que ver con la música un poco, ¿no? Un poco relacionado. El 1 de mayo de 1960 fue derribado en la Unión Soviética un avión U-2. Sí. Este avión estaba preparado para volar a altísimas alturas, ¿no? Entonces podía fotografiar y tomar videos de la en su momento de la Unión Soviética. Belén está full, Belén ahí nos muestra muestra los que pueden ver imágenes. Ahí tenemos ese avión era el avión U-2, que de ahí toma el nombre de la banda irlandesa, ¿no? Claro, exactamente. Porque fue muy famoso ese incidente. Fue derribado por la Unión Soviética. Al principio Estados Unidos dijo que era mentira, que no existía tal cosa, etcétera, etcétera, pero los soviéticos mostraron los restos del avión. Entonces no había mucha... Sí, había prueba, digamos, de que realmente... No solamente eso, sino que además lo muestran Francis Power, que era el piloto. Bueno. Es decir, los soviéticos no hay nada más que decir. Detienen al piloto del avión U-2, que estaba vivo en ese momento, y le hacen un juicio, lo condenan a 10 años de prisión por espionaje, pero solamente cumple 2 años de prisión en la Unión Soviética y después es intercambiado con Estados Unidos, con algunos espías soviéticos que lo encontraron haciendo sus cuestiones en Estados Unidos.
Así que cada tanto Estados Unidos y la Unión Soviética hacía este intercambio de espías y demás, militares, etcétera, ¿no? Decía, esta historia que tiene Estados Unidos con el espionaje, nos podríamos remontar también al año 47. El 2 de julio de 1947 se produce un incidente en un lugar que cuando yo le diga el nombre va a identificar, digamos, que es un lugar muy conocido para Estados Unidos y para el mundo, en Roswell. ¡Oh! En Roswell. Los ovnis. Claro, mucho que tiene que ver con los ovnis, ¿no? Y ¿por qué lo digo? Porque cayó algo del cielo y los primeros reportes hablaban de una nave extraterrestre, claro, o un platillo volante, como le decían en aquel momento. Y después fueron cambiando las versiones oficiales, ¿no? En donde se dijo que era un globo meteorológico. Entonces aparece nuevamente la figura del globo meteorológico. Después, mucho tiempo después, también se habló de un proyecto secreto de Estados Unidos que se llamaba Proyecto Mogul y que tenía que ver con un globo, pero que era el desarrollo de globos para espionaje. Año 1947, donde no había todavía satélites que se podía utilizar para eso, donde todavía no existía este avión U-2. Sí. Estados Unidos tiene este proyecto. Entonces, como era un proyecto tan secreto, porque era para espiar a la Unión Soviética, es que ellos no quisieron tapar todo lo que había pasado en Roswell, y por eso es que aparecieron estas teorías que decían que era... Podía llegar a tener que ver con vida Ahora, extraterrestre. Voy a ir más allá todavía. Me encanta. Profe, más allá voy a ir. Otra de las versiones que dicen, otra de las teorías que dicen sobre estos proyectos de Estados Unidos, hablan de que estos globos podían llevar personas. Es decir, estaban investigando si podían transportar personas para el espionaje y para ese tipo de cuestiones. Y habrían utilizado, y esto es tragicómico, digamos, habrían utilizado 2 japoneses que eran prisioneros de guerra. Estamos hablando de 1947. Fueron el experimento. Lo repito, y la guerra termina en el 45, o sea, 2 añitos solamente después de la terminada la Segunda Guerra Mundial, y que cae, y que esos cuerpos que aparecen en realidad, que después las teorías conspirativas decían que eran cuerpos extraterrestres, en realidad eran estos 2 japoneses. Que obviamente Estados Unidos tenía que cubrir todo porque era un experimento secreto y además había personas que murieron en el cuerpo. Esto, bueno, no está de todas maneras comprobado. Se sigue pasado tanto tiempo de lo de Roswell, imagínense, desde 1946 hasta ahora, todavía nadie entiende que está toda la verdad sobre la mesa de lo que ocurrió en aquel 2 de julio de 1947. Decían que era el globo número 4, Mogul número 4, que lo habían elevado al aire, claro, el 4 de junio, un mes antes del 47, y había caído en Roswell en aquel año. Así que Estados Unidos tiene mucho historia sobre ese tipo de cuestiones, y le voy a contar otra anécdota más. Por favor, profe. Otra historia de la historia. Me encanta. Que nos lleva un poco más atrás. La noche del 24 al 25 de febrero de 1942. ¿Qué pasó? Febrero del 42. El 7 de diciembre del 41, Estados Unidos entra en guerra oficialmente con Japón, porque se realiza el ataque a Pearl Harbor. Hay muchas películas, libros, documentales, etcétera, que habla de ese ataque. Ahí también hay teorías conspirativas donde dicen que Estados Unidos sabía que esa base iba a ser atacada, por eso saca los portaaviones de allí, porque, digamos, necesitaba algo como para entrar oficialmente en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y pasa esto, el ataque a Pearl Harbor en diciembre del 41. Este hecho que yo les cuento es de febrero del 42. A la madrugada, hay alarmas. Ahí en Los Ángeles, California, alarmas de ataques aéreos, ¿no? Entonces se encienden esas alarmas y todos los que están vinculados a la defensa antiaérea de Estados Unidos van a sus puestos
y comienza un combate en realidad muy particular, ¿no? Porque también están los haces de luces. Vieron que a veces hoy en día esos haces de luces se utilizan para la propaganda de algún boliche, algún restaurante que inicia, ¿viste? Algún boliche nuevo. Bueno, que a veces acá en la ciudad pasa que aparecen esas luces y empiezan a llamar por ahí los vecinos pensando que es algo miran el cielo y ven esos haces de luces. Sí. Bueno, se utilizaban en los años 40, 30, 40 para cazar aviones, es decir, para poder identificar dónde venían los aviones que atacaban, los bombarderos, etcétera. Entonces, se disparan estos haces de luces e identifican algo que puede ser un ataque japonés y empiezan a disparar. Bueno, duró bastante tiempo ese combate, entre comillas, en el aire. En realidad a la nada, en donde después se supo de que no hubo ningún ataque del Japón, no hubo ningún ataque aéreo. Y bueno, ahí está la cuestión, llevamos ya mucho tiempo debatiendo qué era. ¿Cuál fue lo que dijo, qué fue, mejor dicho, lo que dijo el gobierno de Estados Unidos? Que fue un globo meteorológico nocturno, digamos, que se confundió y el primero que disparó encendió las alarmas de los demás y todos terminaron tirándole a la nada, a un globo. O a la nada. Después comienzan... El lío que andan generando en la historia de los globos meteorológicos es tremendo. Algo tan simple, mirá. Después comienza la historia conspirativa donde dicen, porque también hay una foto, y como dijo Bonadeo, si hay foto, hay video respecto. Es muy precario el video porque año 42, de todas maneras había celulares, así que el video es bastante precario, digamos, y la foto retocada, o sea que no podemos hablar de algo contundente, pero están las teorías conspirativas que dicen que en realidad eran naves extraterrestres. Yo me quedo con la teoría del gobierno de Estados Unidos, que fue un globo, y también habla el gobierno de Estados Unidos de nervios de guerra, es decir, el ataque a Pearl Harbor había pasado hace muy poquito tiempo atrás. Claro, estaban como a la defensiva, digamos. De hecho, también hubo en realidad un ataque que fue el ataque de Elwood, también en California, que hubo un submarino japonés que emerge y dispara contra una refinería de petróleo de Estados Unidos, pero bueno, digamos, el armamento que tiene el submarino es escaso, es decir, no produjo mayores daños, digamos, más allá del susto, pero también produjo una especie de sensación de vulnerabilidad de los Estados Unidos. Es por eso que también había un poco una psicosis en la costa la costa oeste de Estados Unidos, allí en California había un poco una psicosis colectiva, y esta batalla de Los Ángeles bien pudo ser un poco ante cualquier alarma justificada por este miedo de guerra y este globo meteorológico que sobrevolaba aquel momento. Si fue así o no fue así, no lo sabemos. La batalla existió, es decir, el ataque de las fuerzas antiaéreas de Estados Unidos sí existió, fue un hecho histórico, pero y esa es la nebulosa del tiempo. Así que Estados Unidos tiene una larga trayectoria en cuanto... En esa nave venía Alf, dice acá el 694. Es probable porque... De Melmac. Es probable porque ahí en California está Hollywood, ¿no? Así que es probable que... Lo mejor se pudo salir. Que pudo haber salido ahí. Así que había otro caso más también, recabé una información, en 1945 el destructor USS New York empezó a disparar hacia alguien que parecía una amenaza, también pudo haber sido un globo espía japonés, hablamos del año 45, el último año, al final se descubrió que era el planeta Venus. A veces los nervios de guerra. Sí, los nervios de guerra, pero uno cree que Estados Unidos está preparado para de mínima identificar cuando algo es realmente una amenaza. Lo que pasa es que en aquellos años 40, los elementos tecnológicos no eran los que tenemos hoy. Ni hablar, hoy Estados Unidos, y fíjate que Belén puso imágenes del globo chino. Lo podemos ver prácticamente con detalle al globo. La imagen esa tremenda. Así que está bien catalogado. Te digo que si lo ves como una sombrita, puede parecer un plato. Si se ve si se va a simple vista, digamos, seguramente veremos algún destello, ¿no? Alguna luz que va circulando o volando por los aires de tu país, de tu ciudad, y probablemente se pueda confundir. Por eso, una de las explicaciones a los avistajes de ovni muchas veces tienen que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con este aparataje, digamos, científico,
que utilizan para saber, bueno, los vientos, la temperatura, la humedad, etcétera, los rayos, medir los rayos en la atmósfera. Entonces, a veces se confunde un poco. Pero bueno, esta historia del espionaje no es nueva, esta historia del espionaje proviene de toda la vida, digamos. Conté algunas cuestiones que tienen que ver con la Guerra Fría, con la Unión Soviética y los Estados Unidos, lo que están viviendo hoy Estados Unidos y que se queja ante China. Fíjate que en los años 40 ellos ya estaban investigando un globo para espiar a la Unión Soviética, años 40, estamos en el 2023 y Estados Unidos se queja de China. Todavía hay problemas con los globos, con toda la tecnología que hay por el globo meteorológico. China yo creo que no necesita de un globo para eso. Puede serlo, pero de todas maneras tiene otros mecanismos como para poder hacer espionaje. Por ejemplo, los satélites de altísima precisión que tienen hoy países como Rusia, China y Estados Unidos. Dice por acá, el 536, lo que está contando el profe se ve reflejado en algunas escenas de 2 películas, Verano del 42 y Días de Radio, menciona por acá. Y el 043 dice también, ¿de qué se quejan los yanquis con que China los está espiando? En este momento los yanquis deben saber que yo le mandé un mensaje a la radio, dice por acá. Y dice también como la película de Steven Spielberg, 1941. Exacto. Acribillaron a ET, dice el 670 por acá. Bueno, increíble la cantidad de mensajes, ¿eh? Y bueno, y generó también mucha repercusión esto que mencionaba de los dos, de estas 2 personas orientales que evidentemente podrían haber sido prisioneros de guerra, ¿decía usted, profe? Sí, Estados Unidos tenía muchos prisioneros de guerra, tanto alemanes como japoneses, ¿no? Incluso hay una historia en la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos que empiezan a confinar a los japoneses y descendientes de japoneses en Estados Unidos, que no tienen absolutamente nada que ver, descendientes de japoneses que estaban absolutamente comprometidos con los Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo los confinaron en campos de concentración en el propio territorio de Estados Unidos. Esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial porque, no sé, tenían algún miedo de que la colectividad japonesa podría llegar a actuar de un carácter, digamos, de ataques terroristas interiores dentro de los Estados Unidos. Así que sí, ellos tenían prisioneros de Japón. Si ocurrió esto, que cayó y murieron estos 2 japoneses, no lo sabemos. Si el que encontró los restos encontró estas personas y los pudo haber confundido con qué feo, ¿no? Confundir un japonés con un ser de otro planeta. Pero bueno, no lo sé. Que la imagen que tenemos de los seres extraterrestres es similar. Digo, la imagen construida. No es de maldad, pero digo, siempre se me viene. Hay un video que es muy bizarro también, que pasaba Chiche Hellblum, creo yo, que era como documento Roswell. Sí, el video de la autopsia. Del Chiche Hellblum. Era muy bizarro. Muy bizarro. Sí, realmente, bueno, en realidad para reírse un rato no está mal, pero no no deja de ser, no para tomarlo en serio. Exactamente. No para tomarlo en serio. De todas maneras, yo digo, están todas las cartas sobre la mesa y uno va leyendo e investigando sobre las cosas que han pasado en nuestra historia reciente, como esta que estoy contando, y saca sus propias conclusiones, ¿no? Bien, le quiero leer, profe, un mensaje que le comentaba fuera de aire también, que el 043 nos enviaba más temprano y nos recuerda también ahora. Sí, eso les hicieron a los japoneses que vivían en Estados Unidos en esa época, dice, y además dice, no sé si el profe pudo ver algo de los 2 videos que le envié hoy. Yo un poco le comentaba fuera de aire qué pasaría, ¿no? Si, por ejemplo, Vladimir Putin falleciera en un ataque nuclear, ¿no? Usted lo había explicado otra vez en otra clase. Yo el video en realidad no lo vi, así que voy a hablar sobre qué pasaría si la cúpula política de Rusia es destruida con un ataque nuclear. Ellos tienen un sistema, ¿no? Vinculado a cuestiones de computadoras, informáticas, no sé, todas cuestiones que ya llevan varios años, en donde si ese sistema no recibe órdenes cada tanto tiempo de la cúpula política de la Unión Soviética en aquel momento y de Rusia en estos momentos, automáticamente lanza un ataque nuclear hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Directamente. Claro. Es decir, si llegara, es muy difícil que Rusia sea golpeada de manera nuclear por sorpresa, pero sería muy difícil por todas las cuestiones de alerta temprana que tienen, ¿no? De todo tipo. Ellos tienen submarinos nucleares en todos los mares, tienen los radares, tienen los satélites, además que es muy difícil que eso suceda. De todas maneras, si esto sucediera, digamos, si serán golpeados primero nuclearmente y toda la cadena de mandos, digamos, de Rusia destruida,
bueno, ese sistema lanza los ataques hacia Estados Unidos. Un poco lo que hablábamos también, que si el ataque lo efectuara otro hacia Rusia, igual el ataque está dirigido está programado a hacia Estados Unidos, sí. Si el ataque viniera de China, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, igual ese sistema está preparado para destruir a Estados Unidos, así que bueno, terminarán pagando los platos rotos en Estados Unidos. En realidad lo terminará pagando el planeta entero, ¿no? Sí, lógicamente, porque estamos hablando de algo nuclear, que es una locura. Sí. El 822 dice, profe, lo de Pearl Harbor, ¿cómo lo ve usted? ¿Fueron los japoneses o los yanquis? No, fueron los japoneses, sí. Sí, no, eso pero mencionaba en un momento que probablemente pueda ser que supieran... Probablemente la teoría esta conspirativa dice que Estados Unidos sabía. ¿Y por qué existe esta teoría conspirativa? Porque Estados Unidos retira a los principales barcos y los portaaviones que en un momento dado estuvieron en Pearl Harbor, los saca los portaaviones de ahí y los envía a otros lugares. Entonces, cuando viene el ataque, que fue totalmente destructivo, dicho sea de paso, uno de los cruceros de Estados Unidos que se salva de eso es el crucero General Belgrano, que era el USS Phoenix. Pasa después a la Argentina y termina, hundido por un submarino en la Guerra de Malvinas. Es una anécdota, digamos, de la historia. Pero ahí en Pearl Harbor, bueno, yo lo veo así, digamos. Probablemente haya sabido Estados Unidos y haya permitido. En Estados Unidos en aquel momento... Qué frialdad, porque también dejar que mueran ciudadanos tuyos, o sea... Está bien que necesitaba un motivo para entrar formalmente a combatir, pero... En aquel momento había un debate en Estados Unidos. Había todavía grandes intelectuales y políticos que pensaban que Estados Unidos debía tener una posición más de aislamiento, ¿no? Como tiene esa posición, digamos, en América, lejos del conflicto en Europa, entonces pensaban que la guerra en realidad tendría que acompañar al Reino Unido y a las potencias occidentales entregándole dinero y armas, pero que no debía involucrarse directamente en la guerra. Y había otra parte en Estados Unidos del poder que decía que sí, que Estados Unidos tenía que involucrarse. Esto se zanja, esta discusión interna de Estados Unidos por el aislacionismo o no, o el intervencionismo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, se zanja con este ataque del Japón. Digamos, o sea, el ataque del Japón fue, en definitiva, funcional a lo que pedían muchos en el gobierno de Estados Unidos, que era involucrarse. Le faltaba, digamos, el motivo principal, digamos, y que se pudiera ver y tocar, por decirlo de alguna manera, que termina siendo Pearl Harbor. Dice el 043... Claro, exacto, dice, de eso habla el video, está programado para que alguna cadena de mando sobreviviente cancele el ataque, si no, automáticamente lo ataca. Bueno, un poco lo que mencionaba, profe, también, esto de que lo tienen absolutamente todo pensado. Pero, bueno, nos costaría, la destrucción sería tremenda. Sí, casi total del planeta o total, digamos. No inmediatamente, ¿no? Porque en realidad esto tiene que ver con el efecto invernadero, por las nubes. Después de todos esos ataques que no permitiría que los rayos del sol entren en la tierra, bueno, morirían los vegetales, después los animales. Llevaría un tiempo, pero terminaría con la destrucción total o casi total del planeta, así que es una locura. Eso justamente, esa palabra mad, es lo que en inglés es locura, es lo que llevó a evitar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Esa destrucción mutua asegurada entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuestión que también por eso vemos con una sorpresa total todo lo que Estados Unidos estuvo haciendo en Ucrania en los últimos tiempos, que tiene que ver con llevar a ese conflicto a un límite muy peligroso, ¿no? Que tiene que ver con una Tercera Guerra Mundial. Por eso también se habló en su momento de si Rusia atacaría con armas nucleares o no. Llegó un mensaje, a ver si lo encuentro más temprano también respecto a esto. ¿Puede ser que Ucrania va a recibir ayuda de la OTAN? Algo que se ha conocido en las últimas horas, que tiene que ver con armamento, alguna cuestión así. Todos los días, pero... Todos los días. Sí. Armamento de la OTAN todos los días. También se hablaba de que hay un pedido interno de Rusia a sus autoridades, digamos, para realizar una prueba de nuclear en el territorio ruso, ¿no? Y eso también enciende un poco las alarmas, porque hace mucho tiempo que no se realizan experimentos de detonación nuclear. Y bueno, estaremos atentos a eso, si se va a realizar o no, ese experimento, esa prueba de una detonación nuclear. ¿Se puede hacer, digamos? Sí, se puede, se hace cada tanto. Bueno,
Dice el 043, claro, dice los tanques Leopards, Abrams y Challenger y otros vehículos blindados, dice por acá el 043, que siempre nos manda un montón de información y siempre está muy prendido a su columna. Hay una pequeña anécdota también de la historia, una paradoja, que en la Segunda Guerra Mundial los tanques alemanes que atacaron la Unión Soviética tenían un nombre, por ejemplo, los Tigres, los Tigers. Los Tigres eran tanques de guerra alemanes. Después lo sucedieron los Panteras. Y ahora se llaman leopardos. Claro, los leopardos. Todos felinos. Uno y dos, sí, todos felinos. Así que los rusos hacen algunas bromas con eso, tragicómico, ¿no? Por supuesto. Bueno, y acá el 043 también me pregunta que, claro, dice otros vehículos blindados que usan esa munición, la de uranio empobrecido, dice por acá. A ver si encuentro. Ahí está. Hoy más temprano me mandaba este mensaje. Yo no quiero dejar de leérselo. Hola chicos, ¿cómo están? Este es uno de los tantos canales que veo con noticias de la guerra en Ucrania. Y allí nos manda algunos videos. Les pido si se lo pueden comentar al profe. En uno de los videos dice que el armamento que la OTAN le está por enviar a Ucrania, en donde se podría usar munición de uranio empobrecido. Terrible contaminación quedaría en el suelo ucraniano, como el que dejaron las fuerzas de Gran Bretaña y Estados Unidos en Irak, donde utilizaron este tipo de armamento, donde aumentaron casos, por ejemplo, de cáncer, abortos y malformaciones al nacer. Sí, es lamentable que se utilicen este tipo de armamentos, pero bueno, no lo sé, no me consta, pero puede ser, sí puede ser que se utilicen ese tipo de armamentos. Esto sucedió así en Irak. Sí. Es una locura, porque no solamente hace el daño en el momento, sino que deja perpetuado un daño en... Y está la historia de lo que ha pasado en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Que todavía están sufriendo situaciones tremendas allí, y cuánto hace que terminó la guerra de Vietnam, ¿no? Principio de los 70, es decir, pasó mucho tiempo ya, y todavía hay casos de cáncer que se investigan, malformaciones y demás que se investigan que tiene que ver con la utilización de armas por parte de los Estados Unidos en aquella época, ¿no? En los años 60. Así que bueno, esto puede pasar. Tremendo. Y bueno, por último, el 822 dice, claro, en el mar hacen la prueba, profe, respecto a esto que mencionaba con armamento nuclear que quieren hacer. Depende, algunos lo hacen en el mar, otros lo hacen en la tierra. Generalmente la Unión Soviética, Rusia lo ha hecho en tierra. Digo, pero esas pruebas generan un peligro. Francia lo hizo hasta hace poco tiempo en el mar. Era tremendo. O sea, la detonación de una bomba nuclear en el mar, en atolones en el Pacífico, lo hacía Francia. Y eso, te imaginas que es la contaminación, la muerte de tanto, ¿no? Vegetales y animales, la biodiversidad. En el ecosistema y la biodiversidad marina. Una catástrofe en la biodiversidad. Yo creo que bueno, pero por eso es tan importante no llegar a las guerras, tan importante la diplomacia. Los acuerdos de paz, aunque no sean los más ventajosos, siempre va a ser mejor que tener una guerra. Profe, gracias. Gracias favor. Siempre por su columna y bueno, por todo las dudas que nos hagamos. Siempre explota el mensajero cuando viene el profe con un montón de preguntas, de todo, porque también a mí me gusta mucho lo conspiranoico. Entonces, encontrarle la vuelta ahí. Te traje hasta... Me encantó, profe. Hablamos de Roswell y de los platos voladores, así que imagínate que hoy fue completa. Perfecto, gracias, profe. Muchísimas gracias. 034